Bueno, de esta manera continuamos en Inversiones del Sur. Como ustedes ven, ya estamos con el invitado del día de la fecha, el señor César Tomás, y él es el nuevo flamante secretario de producción aquí en el municipio de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, gracias por su tiempo. En principio, nos gustaría arrancar un poquito por el pasado, digamos, lo que fue la función anterior en el gobierno municipal, que era la de jefe de gabinete. Bueno, un pequeño raconto, ya que le tocaron 2 años bastante difíciles que tuvieron que ver con la pandemia del 2020, salir un poquito de la pandemia 2021. Bueno, yo me uní al equipo de Héctor Gay en la elección de medio término de su primer periodo. Y ahí teníamos algunos desafíos de consolidar equipo y de ajustar las finanzas. Eran momentos difíciles y el nivel de gasto no estaba equilibrado con el nivel de ingresos. Y el primer foco en ese par de años fue ordenar, colaborando con la gente de Hacienda, Claro. el modo en que se gastaba, en qué se gastaba, cómo se gastaba y en mejorar los procesos que llevaban a ese gasto, ¿no? Alinear el propósito, fijar objetivos, medirlo. Y como bien decís, luego llegó la pandemia, que de alguna manera nos obligó a todos a cambiar la agenda, pero sin embargo pudimos capitalizar lo hecho en esos 2 años previos, Claro. porque más allá de algunas estridencias que siempre se dan en el día a día, pensemos que durante toda la pandemia no dejaron de comprarse medicamentos. Los fondos de otras jurisdicciones que venían para medicamentos comprometidos dejaron de venir y pudimos afrontarlo porque teníamos toda una disciplina de trabajo hacia adentro. Y cito medicamentos porque uno diría todos los dineros de salud se los llevó el COVID. Sí. Y no fue así. No, claramente. Así que se ha trabajado mucho en equipo, adaptándonos a los tiempos. Y bueno, creemos que ha quedado una organización más madura, un equipo más consolidado. Sin duda. Bueno, hablando un poco de la parte económica, cuando estamos hablando de un municipio como el de Bahía Blanca, a veces pensamos y tenemos que tener claro que muchas veces afrontan gastos que per se no serían del municipio, pero que tiene que cubrir, como claramente se ha hecho en este tipo de cosas, como los medicamentos, como uno puede nombrar también el combustible, por ejemplo, para la policía, que muchas veces se colabora, y así en un montón de cuestiones que por ahí el municipio, digamos, no estaría obligado, pero la humanidad obliga, ¿no? Sí, es así, es un gran desafío de los tiempos y es un desafío nacional. Cuando uno escucha a los que han sido candidatos, los que son hoy recientes legisladores, están todos insinuando que es necesario pensar en un nuevo régimen tributario, en una asignación de responsabilidades distinta entre nación, provincia y municipios. Pensemos que tenemos una organización que viene desde mediados del siglo XIX y esto requiere un ajuste porque la población vive en una ciudad y le va a ir a pedir a quien tiene al lado lo que ese que tiene al lado no le podrá dar. Entonces esa confusión incrementa el malestar, pero porque hay una crisis de expectativas. Entonces creo que estamos en un momento en que las instituciones tienen que empezar a ser reformadas a la luz de esas nuevas demandas que bien explicás. Es muy interesante lo que menciona y me quiero meter en este tema de las expectativas. En esta nueva función como secretario de producción, uno entiende que muchas veces, o claramente es así, la política económica obviamente es nacional y baja de ahí, y a veces uno tiene demasiadas expectativas en una cuestión más local que probablemente no se pueda resolver. Me refiero y doy algunos ejemplos. Se intenta desde el municipio bajar tasas municipales a empresas que se radiquen, sin embargo, cuando esa baja de impuestos no está acompañada a nivel nacional y provincial, bueno, el efecto no sería tan contundente, no daría los resultados esperados, ¿no? En parte es así y también es cierto que los desafíos se los toma completos. Claro. Cuando empezó la pandemia,
y hablamos recién, mi función se vio un poco desdibujada y nos pusimos a pensar con el intendente qué está pasando en el mundo que acaba de salir de aquella primera ola de COVID. ¿En qué están pensando? ¿Qué cambió? ¿Qué no cambió? ¿Y cómo está nuestra región? Entonces, empezamos a buscar lo posible y cómo esquivar las imposibilidades. Por supuesto que, se pueden imaginar cientos de Zooms con gente de China, de la OCDE, de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, tratando de descubrir estas cosas. Y esto nos llevó a explorar posibilidades para nuestra región que se presentan como muy interesantes. Por supuesto, todos nos dicen, mientras ustedes arreglen la macro, y ahí se refiere a lo que no está en nuestra jurisdicción, hay posibilidades. Bueno, por eso, concluido el último proceso electoral, esperemos que podamos contar con un plan económico y que eso brinde algunas referencias que destraben estas posibilidades para la región. Pero la región no está mal en oportunidades. Hay muchas oportunidades y muchas de ellas dependen de nosotros. Seguro. Bueno, en este sentido me imagino con muchas expectativas respecto del trabajo que va a desempeñar a partir de ahora. Muchas veces nosotros hacemos Inversiones del Sur, arrancamos 15 años en este 2022. Hace mucho que venimos hablando de economía, de Bahía Blanca. Muchas veces hemos escuchado el potencial de Bahía Blanca. Muchas veces descubrimos también de que nunca termina de explotar, de que nunca termina de desarrollarse. Sabemos que va avanzando, porque sí, claramente va avanzando la ciudad en ese sentido, tiene un perfil industrial muy importante, un puerto muy importante a nivel nacional, y queremos un poquito más. ¿Dónde se van a plantar esos desafíos que vienen de cara a futuro? Primero, rompiendo mitos. Creo que nosotros mitificamos sobre cuáles son nuestras fortalezas y no nos damos cuenta de que hay una que no hemos desarrollado. Pensemos en las grandes actividades que hay en la zona. Agricultura, ganadería, o sea, actividad primaria. Pensemos en la industria, en la petroquímica. Todas ellas no fueron generadas por nosotros, fueron generadas por una geografía muy generosa, sí, y porque alguien las pensó en otro lado. El gringo vino a producir cereales, luego lo mejoramos, lo aprovechamos, pero ¿qué hicimos nosotros porque se implantaran los parques eólicos en nuestra zona? Nada, lo hizo la geografía y una política nacional. Es hora de que nosotros empecemos a tener proyectos propios y para eso tenemos que producir ámbitos de encuentro, de diálogo entre gente de diferentes actividades para que parte de esa materia prima se pueda contar con valor agregado acá, para que podamos alargar las cadenas de valor, para que el financiamiento que es posible con recursos genuinos se vuelque en Bahía Blanca. Entonces, creemos que cambiando la agenda tenemos posibilidades de pensar y de hacer. Me gusta mucho lo que está diciendo. Rápidamente se me viene a la cabeza un proyecto muy lindo que surge, o se presentó, mejor dicho, en el consorcio, en el puerto de nuestra ciudad, cuando era la administración del señor Donadío. Allí se lanzó el clúster alimentario. Pasaron un par de años y la verdad es que no se vio mucho movimiento. Sabemos que hay un pequeño trabajo, pero no se vio mucho movimiento. Seguramente se van a ocupar nuevamente del tema ahora, ¿no? Hay numerosos ejemplos en el pasado que debemos estudiar con mucho respeto para con los pioneros y también con mucha acritud sobre las causas por las que fallaron o por las que no se concretaron. Entonces, ahí hay elementos que valen. Yo creo que no estaban todos los actores que debían estar y que no estaban los mecanismos institucionales aceitados antes de lanzar el proyecto. Entonces, tenemos un montón de iniciativas, pero resulta que el ministro del área de la provincia no los conoce. Si no lo tenemos desde el primer minuto involucrado, eso no es un proyecto, es una aspiración, es una idealización. Entonces, tenemos que trabajar mucho, integradamente, con los legisladores de la zona,
que además de pertenecer a sus partidos políticos, tienen que tener una agenda común claro, que fortalezca la zona. Seguramente. César, éxito en estas nuevas funciones. Muchas gracias. Gracias y nos veremos pronto. Bueno amigos, así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, sobre todo, como les digo siempre, espero que les sirva y los espero también, como todos los domingos a las 21:30 horas, acá, en el 7. So